Porque, listo, discúlpenme, no se estaba grabando, me acabaron de avisar que no se estaba grabando la conferencia, entonces, pero puedes continuar. Perfecto. Gracias, gracias, Airo. Entonces, ya un poco contextualizando en términos territoriales la ciudad de Tarija, paso a hablar de mi inquietud sobre lo que sucede el año 2020, cuando formo parte de un equipo de investigadores sobre el déficit habitacional en Bolivia y unas recomendaciones para la política de vivienda, ¿no? Convocada por la Fundación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, en Argentina. Y bueno, las conclusiones y recomendaciones de esta investigación motivan para que pueda profundizar la investigación de forma particular en la ciudad de Tarija, ¿no? ¿Y por qué la ciudad de Tarija? Porque es la ciudad en la que vivo, en la que ejerzo la profesión de arquitecto desde el año 2012 ya, y que, por supuesto, las experiencias previas antes del año 2012, al ser funcionario municipal en un gobierno autónomo municipal, en el caso de La Paz, y la experiencia académica adquirida en la Universidad Mayor de San Andrés en pre y posgrado, me van a permitir entonces, a través de estas experiencias laborales, acercarme a este tema que me interesa, ¿no? Que es el tema de la vivienda no atendida y que nos convoca ahora. Entonces, haber trabajado en el gobierno municipal de Tarija, en el Ministerio de Obras, el haber sido docente, un poquito me motivan a poder aún más introducirme en este tema y presentarles esta ponencia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, esta investigación que mencioné, que sucede el año 2020 a través de la Fundación del Centro de Implementación de Políticas Públicas, eh, va a motivar la siguiente, por favor. Eh, un segundito, ahora sí. Entonces, les comentaba que esa investigación sobre el déficit habitacional, ¿no? Eh, ha, ha analizado cuatro fuentes, básicamente. Si volvemos a la anterior, por favor. Eh, una de las fuentes ha sido el censo 2012, la segunda, el cálculo del BID que ha hecho Innovaterra, la tercera fuente, que es una encuesta de hogares del año 2019, ¿sí? Y la cuarta fuente es ONU Habitat, con información del 2020. Entonces, en este análisis del déficit habitacional en Bolivia, ¿verdad? Se pueden evidenciar grandes diferencias o significativas diferencias en todo caso, ¿no? 100.000 hogares eh, menos que otro tipo de información. Ustedes ven en el cuadro entonces cómo los datos del censo nos reflejan un déficit habitacional, ¿verdad? En color celeste, en color rosado del BID, según la encuesta de hogares del año 2019 y según los datos de ONU Habitat en amarillo, ¿no? Entonces, la mayor diferencia es a nivel rural, con entre 100.000 y 400.000 habitantes, entre lo que es ONU, el censo y la encuesta de hogares, ¿no? Entonces, un primer elemento que dificulta el poder analizar este problema es no contar con datos, si quieren, que concuerden, ¿no? Entonces, se hace esta investigación que menciono y que, bueno, a nivel nacional existen aproximadamente 300.000 hogares, de los cuales 236.000 se encuentran en el área urbana y 976.000 en el área rural, según la encuesta de hogares del año 2015. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, este análisis del déficit habitacional según nivel de ingresos concluye que el 67% de los hogares con déficit disponen de menos de dos salarios mínimos, lo cual marca un límite considerable a la asequibilidad de la vivienda nueva a través del mercado, ¿no? Entonces en la pirámide ustedes pueden ver cómo este 66.96%, ¿no? Implica la cantidad de hogares que
que tienen un ingreso de menos de 2 salarios mínimos en el caso boliviano, ¿no? Que recordemos que el salario mínimo en Bolivia es un poco más de 2.000 bolivianos, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente $100, ¿no? Entonces, este es un dato también importante porque nos permite aterrizar cuáles son los problemas vinculados al déficit habitacional, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta evaluación de programas que vemos también que forma parte de la investigación que hemos mencionado, nos está mostrando los proyectos que han habido que han estado a cargo del Estado central, ¿no? A través de la Agencia de Vivienda, que constituye la estrategia principal para entender el déficit habitacional en forma sistemática, ¿no? Su evaluación demuestra dos aspectos, básicamente. Lo primero, que atiende el 6,54 del déficit, imagínense, ¿no? Es realmente bajo, ¿verdad? Y lo segundo, que de este porcentaje, la enorme mayoría, el 96,32%, corresponde a subsidios, ¿no? Entonces, este es un dato, ahí podemos ver de manera resumida cómo se han establecido metas, ¿no? Por ejemplo, a través del programa de vivienda nueva, los requisitos en términos de vivienda era no poseer una vivienda propia, poseer terreno propio. La meta propuesta eran 51.291 viviendas, ¿no? El 86% de la modalidad de financiamiento ha sido subsidio y ha habido un mixto de un 65%, ¿no? Entonces, en términos del análisis de los programas según la modalidad de intervención, en el periodo 2013 y 2019, ¿no? En términos de modalidad de crédito y subsidio, tenemos ahí los datos que nos van a dar ya ciertas pautas de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Con el déficit de vivienda. La siguiente, por favor. Entonces, a partir de esta investigación, ¿no? El déficit habitacional en Bolivia, entonces, ha sido estudiado en distintas áreas del conocimiento con el objetivo principal de conocer la brecha existente entre el requerimiento de los hogares en cuanto a viviendas, el déficit habitacional cualitativo, y el estado de las mismas, el déficit habitacional cualitativo, perdón. Entonces, la presente ponencia analiza el déficit cualitativo de la ciudad de Tarija a partir de 2 de los 6 obstáculos que ha identificado esta investigación previa que les menciono, ¿no? Esos 6 obstáculos que se han identificado tienen que ver con temas legales, temas administrativos, temas urbanísticos, socioculturales, económicos, financieros y también industriales. Entonces, por la formación y por la experiencia, me animé a poder profundizar en el caso de la ciudad de Tarija, los obstáculos legales y los obstáculos urbanísticos, ¿no? También vale la pena mencionar que han habido algunos aportes académicos, por ejemplo, en el año 2016, cuando se publica un artículo que se llama Déficit Habitacional Cualitativo, una aproximación para el caso boliviano. Esta, esta, este trabajo de investigación se lo ha presentado el año 2014 y habla de datos justamente a ese año, ¿no? La información que se ha obtenido a través de esta investigación el 2020, que les menciono, que identifica obstáculos en el acceso a la vivienda, entonces me permite escoger, si quieren el término, 2 de los 6 obstáculos que mencioné, ¿no? Entonces vamos por la siguiente, por favor. Entonces, en términos legales, ¿no? Dice, la normativa para el saneamiento técnico legal de la propiedad privada involucra a varios actores, procedimientos, en muchos casos engorrosos. Y me voy a explicar. Por ejemplo, en el caso boliviano, el año 2005 se aprueba una ley, la ley 3313, que es la ley de asentamientos armónicamente planificados, ¿no? Que introduce el marco normativo dentro del cual deberá definirse la política que oriente la ocupación del territorio a través de la generación, conservación y consolidación de asentamientos humanos urbanos armónicamente y estratégicamente planificados, ¿no? Esta normativa del año 2005 lamentablemente no se ha aplicado
¿no? Y lo que establecía la normativa en términos de tiempo, por ejemplo, daba 90 días y daba competencias a los, eh, involucrados en atender este tema, lamentablemente no se ha llevado. Lo paradójico es que esta ley sigue vigente, ustedes la pueden obtener a través de la Gaceta Oficial del Estado, la ley 3313 es una ley que sigue vigente y que no se la ha implementado, ¿no? Entonces, el año 2010, ¿no? Sucede la aprobación y la promulgación de la Ley Marco de Autonomías. Esta tiene como objeto regular el régimen de las autonomías, ¿no? Que es un mandato de la Constitución Política del Estado. Y eso quiere decir, eso implica entonces que los gobiernos, bueno, el gobierno, ¿no? Va a tener competencias, pero también los gobiernos subnacionales, el gobierno departamental, el gobierno municipal, va a tener competencias para atender ciertos temas, ¿no? Y por supuesto esto va a implicar que estos gobiernos subnacionales tengan que estructurar sus equipos, que tengan que generar instrumentos de planificación que permitan resolver los problemas de la ciudad y por supuesto uno de los problemas tiene que ver con la vivienda, ¿no? Entonces, el año 2017, eh, a través de la ley 959, se promueve la implementación de programas y proyectos de vivienda social destinados preferentemente a familias de escasos recursos y grupos menores favorecidos, a través de la transferencia de terrenos y la utilización de recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, IDH, ¿no? Imagínense el estado en el que nos encontramos a la fecha, que ya parece una noticia mundial, la situación en la que nos estamos moviendo, ¿no? Tenemos serios problemas, los ingresos de los hidrocarburos han bajado y van a seguir bajando, y entonces seguramente ese aspecto también va a incidir en los resultados, ¿no? Que se estaban buscando en estos proyectos vinculados a la vivienda social, ¿no? Previo, el año 2011, olvidaba, se ha aprobado la nueva Constitución Política del Estado, un año después de la Ley Marco de Autonomía, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar en este marco normativo? Porque a través de esta Constitución Política del Estado del año 2011 se reconoce la vivienda como un derecho, ¿no? Y también se establecen que 5 servicios básicos, ¿no? Y la competencia de los diferentes niveles para resolver estos temas, ¿no? Recordemos entonces que en 2011, a través de esta Constitución, se establecen como servicios básicos 5, ¿no? Antes del año 2011 se manejaban, si bien el censo, por ejemplo, el anterior, aplicaba solamente en su boleta censal 3 de los servicios básicos, ¿no? Y a partir del año 2011 se establecen los 5 servicios que son agua, luz, alcantarillado, gas y telecomunicaciones. Esto también es importante entender, es importante mencionar para comprender el déficit cualitativo de la vivienda, ¿no? Lo que sucede el año 2016 está vinculado al Sistema Nacional de Planificación, que da pues también competencias para planificar, para intervenir el territorio a los diferentes niveles, y es el marco regulatorio de los instrumentos de planificación, ¿no? Establece entonces el sistema de planificación integral del Estado. Si bien ya teníamos un sistema de planificación el año 90, ¿verdad? El año 2016 se ha generado un nuevo formato, ¿no? Y se hablan de los PTDIs, por ejemplo, en el sistema de planificación integral, ¿sí? Esta norma no toma en cuenta para nada la ley 3313 del año 2005, por ejemplo, ¿no? Pero, recalco, sigue vigente la ley, ¿no? Y bueno, otro elemento también importante vinculado desde mi punto de vista, por supuesto, a los temas legales vinculados a entender este problema, tiene que ver con lo que pasa con la ley 247, la ley 247 del año 2012, ¿no? Cuyo objeto que era la regularización, ¿no? De bienes inmuebles destinados a vivienda dentro de las áreas urbanas. Y esa regularización tenía aspectos vinculados al derecho propietario, ¿no? A la obtención del derecho propietario, y por otra parte al perfeccionamiento del derecho propietario
y finalmente a la posibilidad de que los gobiernos subnacionales, los gobiernos municipales puedan iniciar trámites de homologación de áreas urbanas que van a constituir el espacio territorial y a través de ese espacio territorial van a tener competencias, por ejemplo, para establecer planes de vivienda, ¿no? Esto es entonces un resumen del marco normativo vinculado al problema. Y si vemos la siguiente, por favor, a partir de estas consideraciones jurídicas, entonces vamos a eh, analizar, si quieren, lo que ha pasado con la normativa de regularización del derecho propietario, la ley 247, con un antecedente antes del año 2012, que recuerden que es el año en el que se aprueba y promulga la ley 247, ¿no? El antecedente entonces sucede el año 2002 con la ley 2372, que es la ley de regulación del derecho propietario urbano, ¿no? Esta ley se ha aplicado en municipios de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz en algunos casos, y respondía, por supuesto, a la coyuntura, ¿no?, de esos años para tratar de resolver desde el nivel del Estado y a través de una normativa la regularización del derecho propietario, ¿no? Esta normativa, básicamente en Tarija no se ha aplicado, ¿no? Y la ley 247 del año 2012 podía haberse aplicado en la ciudad de Tarija por las características que establecía justamente la ley, ¿no? Que ya mencionaba, la 247 recalco, que los que podían beneficiar eran asentamientos que estaban consolidados 5 años antes de la promulgación de la ley 247 del año 2012, ¿no? Como un aspecto determinante para poder, si quieren, sanear o regularizar su situación en términos de la tenencia y en términos del derecho propietario del lugar donde habitaban, ¿no? Entonces, esta ley ha tenido varias modificaciones el año 2016, 2017, 2019, el 2020 incluso, a través de leyes y decretos supremos que han ido modificando procedimientos de esta ley, ¿no? Y esto entonces también forma parte de la conformación burocrática de los procedimientos vinculados a la regularización, ¿sí? Si vemos la siguiente, entonces, por favor, vamos a ver en el cuadro siguiente, contextualizando, y hablábamos que la ley 247 establecía como una competencia a los gobiernos municipales la posibilidad de iniciar sus trámites de homologación de áreas urbanas, ¿verdad? Entonces vemos acá en la diapositiva, en azul, el polígono mayor, que es el departamento de Tarija. Los puntos rojos son las áreas urbanas que estaban, perdón, los puntos amarillos son las áreas urbanas que estaban aprobadas y homologadas a través de norma nacional el año 2012, ¿no? Eh, vemos ahí la provincia Cercado y la provincia de Gran Chaco, ¿no? Porque teníamos solamente la ciudad de Tarija con un área urbana homologada y Villamontes, la ciudad de Villamontes con un área urbana también reconocida legalmente, y esto en términos competenciales entonces implicaba que en esos lugares se podían otorgar derechos propietarios, sí, y que van a ser sujetos a transferencias, que los asentamientos van a poderse planificar en teoría, ¿no? Y bueno, a partir del año 2012 al 2020, a partir de la ley 247, entonces, se van a aprobar 7 áreas urbanas en 6 municipios del departamento de Tarija, ¿no? Y tenemos el cuadro en Excel abajo, donde vemos la provincia, el municipio y el centro poblado, la resolución, el instrumento normativo que lo homologa, el número, la fecha y la superficie en la que se va a establecer este uso urbano, ¿no? Como un área urbana que va a permitir la implementación de los procesos de regularización del derecho propietario. Por supuesto, está vinculado al déficit habitacional, en este caso cualitativo, ¿verdad? Si vemos la siguiente, vamos a encontrar en esta imagen, y voy a repetir ciertas cosas para que entendamos un poquito de qué se trataba la 247 y cuál era el contexto, ¿verdad?
les mencionaba que una de las premisas de la ley 247 era que beneficiaba a los asentados 5 años antes de la promulgación de la ley 247. Y entonces, si habían lugares que no estaban consolidados en esa fecha, por supuesto, no podían beneficiarse, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo en el caso de la ciudad de Tarija, una imagen del año 2009, ¿no? Arriba a la derecha, y una imagen del año 2010, ¿no? 2014, perdón, en la que podemos ver claramente que el año 2009 no había una consolidación en términos urbanísticos de este espacio, que ya era urbano, pero que por ese grado de consolidación no podía ser sujeto a beneficiarse de lo que establecía la ley 247, ¿no? Y entonces los asentamientos que se van a producir en estas áreas, por supuesto, van a carecer de servicios básicos, servicios públicos, ¿no? De algún diseño urbano incluso, y por supuesto van a estar al margen de los instrumentos de planificación y de los instrumentos también que tienen que ver con las normas de edificación, ¿no? Pero esta es una realidad que nos muestra que en este caso la ley 247 no podía tampoco implementarse porque no había una consolidación como señalaba la misma ley, ¿no? Si vemos la siguiente, por favor. Entonces, este cuadro es el resultado de la regularización de la ley 247 con su modificación 803 y la 1227, que establece que han habido 9,000 casos o procesos judiciales que se han atendido en los juzgados para obtener el derecho propietario. En términos de perfeccionamiento de la matrícula o el documento que acredita su derecho propietario, ¿verdad? Que en el caso boliviano todavía se habla del folio real o matrícula computarizada, ¿verdad? En esos casos que ha permitido el perfeccionamiento de esta matrícula, hasta esta fecha hablábamos de 175,534, eh, eh, si quieren, eh, viviendas que habían perfeccionado su derecho propietario, ¿no? En términos de certificaciones técnicas, que es otro procedimiento que se establece a través de esta ley, donde los gobiernos municipales han tenido una gran, eh, un gran rol, ¿verdad? Al haber generado instrumentos o procedimientos para otorgar certificaciones que se han luego permitido perfeccionar derechos propietarios. Bueno, se han otorgado hasta esa fecha 13,577, ¿no? Certificaciones técnicas en los municipios. Y en términos de planimetrías, que también era una posibilidad que establecía la ley 247, estamos hablando de instrumentos de gestión, instrumentos de planificación territorial, ¿no? Y en este caso las planimetrías eran instrumentos cartográficos que establecían ubicación, colindancias asentamientos, ¿no? Que al tener esta cartografía aprobada, se convertían en instrumentos sujetos a la administración territorial y a partir de eso seguir el paso correspondiente para obtener su derecho propietario en algunos casos, ¿no? Ya sea en la vía judicial o en la vía administrativa, según lo que establecía la ley 247. Y entonces, en este caso, hasta esa fecha, el año 2020, hablábamos que en el país han habido 566 planimetrías que se han ido aprobando en los municipios, ¿no? Respectivos. Y sobre las transferencias, hasta ese año que se han beneficiado por los procedimientos de esta ley, apenas 1,181 casos se han atendido, ¿no? Entonces, en el año 2014, en las correcciones de los folios reales, es un dato adicional, han sido 2,042, las regularizaciones 1,147 y las transferencias 284. En el caso de la ciudad de Tarija, ¿sí? En el caso de la ciudad de Tarija. Entonces, si bien arriba tenemos un cuadro de datos de lo que pasa a nivel nacional, en el cuadro que vemos abajo, ¿no? El año 2014, ese es el dato que ha posibilitado en la ciudad de Tarija, ¿no? No sé si, por supuesto, vamos a atender las consultas
al final, pero esperemos que estemos siguiendo la intención de la ponencia, ¿sí? Si vamos a la siguiente, por favor. Decíamos al principio que las experiencias académicas y profesionales, por supuesto, nos han servido para entender o tratar de comprender el problema, ¿no? Y entonces, en este caso, ya hemos formado parte de ese proyecto de regularización a través de estar a cargo justamente de la implementación de este programa en el departamento de Tarija y algunos datos en el cierre del 2014. Llaman la atención, ¿no? Sobre lo que pasa en la ciudad de Tarija, que por supuesto está vinculado a la vivienda, ¿no? Y entonces, en el caso de la ciudad de Tarija, ¿no? Habían ingresado 501 procesos de regularización individual, de los cuales 87 han sido admitidos, ¿no? Y 317 se encontraban en trámite o subsanando alguna observación, ¿no? Y apenas se habían emitido 17 sentencias que establecían, que otorgaban derecho propietario, ¿no? Entonces, hasta el año 2014, en el caso de la ciudad de Tarija, ¿verdad? Habían apenas 17 sentencias ejecutoriadas, ¿no? Quiero decir que 17 posibilidades para poder mejorar su vivienda, construir su vivienda, ¿no? Ya viendo las posibilidades que otorga, obviamente, la posibilidad de contar con un derecho propietario en un determinado suelo, ¿no? En el caso de Villamontes, que recordarán en la diapositiva donde mostrábamos las áreas urbanas, mencionamos que ya existía un área urbana y entonces ya se podían implementar estos procedimientos. Apenas hasta ese año habían ingresado 4 que se encontraban con sentencia, es decir, que los 4 procesos judiciales en Villamontes, que es otra de las ciudades del departamento de Tarija, habían sido exitosas, ¿no? Se había brindado hasta ese momento una asistencia a 3.487 beneficiarios, ¿no? De la ley 247. Y se habían registrado en un sistema de registro que se estableció para beneficiarse de esta ley a 3.802 beneficiarios, si vale la redundancia, ¿no? Entonces, se han hecho varios instrumentos buscando la implementación adecuada, objetiva, legal y técnica de esta normativa, ¿no? Siempre, por supuesto, apegados a la transparencia y a lo correcto, pero esos han sido los resultados hasta ese año, ¿no? Hasta el año 2014. Entonces, esto nos está dando un pantallazo de los temas vinculados a los procedimientos engorrosos antes de siquiera invertir en mejorar o construir una vivienda, ¿no? La siguiente, por favor. Otro elemento entonces que vamos a abordar que tiene que ver con los 6 obstáculos que habíamos mencionado al inicio casi de la charla, tiene que ver con los obstáculos urbanísticos, ¿no? La burocracia para extender límites a las áreas urbanas, dejando en la informalidad las fracciones rurales, periurbanas, urbanizadas y sin infraestructura, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, si bien esta normativa, la Ley 247, tienen, por supuesto, una competencia urbana, ¿no? Un elemento fundamental entonces ha sido la delimitación del área urbana, esos polígonos urbanos que vamos a hablar ahora, que van a formar parte también de la burocracia, que forman parte del problema para no tener una vivienda significativamente mejorada, ¿no? Por supuesto, aterrizando ya al caso de Tarija, ¿no? Entonces, lo que vemos en la pantalla a la izquierda es el polígono del área urbana de la ciudad de Tarija que estaba vigente el año 87, ¿no? Que contaba con una ordenanza municipal y que tenía además una ley, la ley 1510, que la respaldaba, ¿no? Entonces, ese polígono que vemos con esos puntos, ¿verdad? Era el polígono con uso de suelo urbano, en el que se podían hacer procesos judiciales para obtener derecho propietario, en el que se podía hacer inversión pública para mejorar los barrios, en el que se podía hacer inversión pública para vivienda y una serie de temas que tienen que ver, por supuesto, con vivienda, ¿no? Algo anecdótico es que este polígono, por ejemplo, en el punto I, en la coordenada I, tenía un error, ¿no? Y así había sido reconocida y homologada
con la norma nacional. Es decir, es realmente eh, eh, como una anécdota, ¿no? Entonces, ese punto ahí que ustedes lo ven en la pantalla, ¿no? Tenía un error, recalco. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva dónde tendría que haber estado ese punto ahí, pero que el punto ahí, ven, en el polígono rojo, es el que estaría en la parte inferior, ¿no? Y ese es el polígono con el que se administraba, pero obviamente para temas legales, ¿no? Vinculados al derecho propietario, eh, eh, seguramente se tenía que tener este cuidado de el uso de suelo que establecía el polígono, ¿no? Algo que sucede también, que es muy importante mencionarlo en la ciudad de Tarija, tiene que ver con la elaboración de un instrumento de planificación que es el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, ¿no? Que el año 2006 establece el polígono azul que vemos a la derecha, ¿no? Y que vemos un poquito más arriba del polígono rojo, tres áreas, un área intensiva que es el color amarillo, donde está consolidada la ciudad de Tarija en términos de asentamientos humanos, el color rojo, no sé si ven el color rojo del pequeño plano que vemos arriba, es la zona extensiva y lo verde es la zona protegida, ¿no? Entonces, ese era el instrumento de planificación que obviamente tenía cierta contradicción con el instrumento aprobado, homologado como área urbana, ¿verdad? Pero que a través de la gestión municipal, de las autoridades correspondientes en ese momento, generan a través también de sus competencias un instrumento de planificación que establece esa área urbana, que lamentablemente no se ha homologado y que ha significado, ¿verdad?, que el año 2013 también he suscrito en esta posibilidad, experiencia que se me ha dado, ¿no? Haya podido conformar un equipo y entonces a la derecha vemos cómo a partir de las competencias que otorga la ley 247 se genera un informe de justificación y un polígono del área urbana, que es la imagen que vemos como mapa 24, ¿no? Donde se establece a través de un análisis técnico, de un análisis del crecimiento urbano, los límites del área urbana de la ciudad de Tarija. Este polígono, entonces, que vemos a la derecha ha logrado contar con la ordenanza municipal 45 del año 2013, ¿no? Pero que no ha sido homologada, ¿no? Esos son los temas engorrosos, si vemos la siguiente, que han dificultado eh, en gran medida los proyectos, ya sea del Estado, sus diferentes niveles que tienen que ver con el tema de vivienda, ¿no? En la pantalla vemos entonces el resultado de la ley 247 en términos de homologación de áreas urbanas, 143 municipios habilitados para la regulación de la ley 247, para la redundancia, ¿no? Y a la derecha vemos el polígono urbano, que van a ver que es diferente en el que nosotros habíamos participado, pero que bueno, es el que al final logró la resolución ministerial 152 del año 2017, ¿no? Entonces, ese es el polígono ya, el área urbana, que va a permitir entonces a los actores del Estado pensar en dónde seguramente podrían beneficiar en términos cualitativos y cuantitativos de otorgación de vivienda, ¿no? A la izquierda, para cerrar la imagen, vemos entonces las áreas urbanas en Bolivia, que ahí tenemos cronológicamente hasta el año 2013, apenas habían 4 áreas homologadas, el año 2014 27, el 2015 28, el 2016 26, el 2017 17, el 2018 53, el 2019 51, hasta lograr 236 áreas urbanas homologadas, ¿no? Que eh, 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 van a permitir entonces esa regularización de la ley 247 que está establecida en la ley 247, ¿no? Si vemos la siguiente, por favor. Entonces, ya analizando el caso de Tarija a partir del área urbana homologada, ¿no? Y de la cantidad de población
según el censo, que era el dato oficial hasta ese entonces, ¿no? Que nos hablaba de 220,000 habitantes en la ciudad de Cercado, hasta ese entonces, ¿no? También nos muestra un déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, ¿no? En este caso, si ven el gráfico en la parte superior, tenemos el detalle del déficit habitacional cuantitativo, ¿no? Que nos indica la cantidad de vivienda propia, alquilada, en contrato anticrético, en contrato anticrético y alquiler mixto, cedida por servicios y prestada por parientes o amigos, ¿no? Entonces, estábamos hablando de 47,826 eh, viviendas, ¿no? Y había un déficit cualitativo de 21,439 hasta ese dato. Y el déficit cualitativo, ¿no? Perdón si me enredo, significaba en ese momento el 6,9%. Y aquí hago notar que cuando hablamos de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y lo que en el censo 2012 se establecía como parte de la boleta censal, ¿no? Nos mostraba o nos podía arrojar información sobre agua potable y electricidad, ¿no? Y recordarán ustedes entonces que estos datos van a resultar todavía eh, eh, no totales, si quieren, porque comprenderán que a partir de la Constitución Política del Estado se establecen 5 servicios básicos. Quiere decir que en las boletas del censo, que seguramente se han enterado también las dificultades que se han presentado en los datos de la publicación del censo que ha pasado este año, ¿verdad? Pareciera que tampoco se han incluido las preguntas correctas para poder establecer con claridad si se cuentan con los servicios básicos establecidos ya desde la Constitución Política del Estado, ¿no? Y eso, por supuesto, va a generar un problema en términos de planificación territorial, ¿no? Pero bueno, estos son los datos, entonces, en el caso de la ciudad de Tarija, y si vemos la siguiente, por favor, eh, mencionar que el déficit cualitativo en el caso de la ciudad de Tarija es evidente, ¿no? Entre comillas, porque no cumplen los requisitos para que sean considerados como una vivienda digna, ¿no? Que es lo que implicaría contar con los servicios básicos, los servicios públicos, ¿no? Y el 47% de las viviendas tenían al año 2012 condiciones de durabilidad en su construcción, apenas el 47%, ¿no? De ese 100% que hablábamos. Entonces, apenas el 47% eran viviendas que tenían condiciones, ¿no? De durabilidad en su construcción, lo recalco, ¿no? El 75% de las viviendas presentaban acceso a saneamiento básico mejorado, es decir, baños con conexiones de alcantarillados, el 75%, ¿no? Y el 72% de los hogares de Tarija de más de 2 personas por habitación, ¿no? Entonces, esto es un dato que se ha obtenido de ONU Habitat en base a datos del censo 2012 y que se han publicado. En la imagen siguiente, entonces, lo que podemos ver justamente eh, imágenes en términos de lo que sucede con los asentamientos y la estructuración de viviendas que por supuesto no tienen planificación, carecen de asesoramiento técnico, eh, no cumplen normativa, pero por supuesto están respondiendo seguramente a una demanda de una población que necesita vivienda y que hay que atender, ¿no? Y los datos que nos muestra la memoria institucional del programa de vivienda nos señalan que entre el 2006 hasta el 2013, ¿no? Se habían concluido
14.172 unidades habitacionales, apenas, ¿no? Entonces, ustedes recordarán cuando hablábamos del trabajo de investigación que se hizo a través de la consultoría, ¿no? Se ha identificado que apenas el programa de vivienda a nivel nacional eh, atiende el 6,54% del déficit, ¿no? Y eso evidentemente se va a reflejar también en lo que pasa en la ciudad de Tarija, ¿no? Tenemos unas fotografías sobre algunas viviendas que se han implementado a través del programa y que notarán no tienen muros perimetrales, el acceso eh, es precario, ¿no? Sí tienen agua, sí tienen luz, pero no hay alcantarillado, ¿no? Y en términos de los servicios básicos, tampoco vemos el gas, ¿no? Y si hablamos ya de servicios públicos, no cuentan con un sistema de transporte, ¿no? Entonces, son los factores que van a todavía incidir en los datos cualitativos de la vivienda, ¿no? Ya casi para terminar, mostrarles algunos de los lineamientos para la política habitacional que se ha presentado a través del CIPEC, ¿no? Que establecen que en el trabajo previo en el que nos hemos apoyado, el diagnóstico realizado demuestra la importancia de acordar la definición de déficit y importante impronta de considerar servicios básicos especialmente en áreas urbanas y periurbanas, ¿no? Se evidencia en la estrategia de respuesta de déficit el peso del subsidio a la vulnerabilidad social. En la normatividad vigente no existen disposiciones precisas de los requerimientos mínimos exigidos en materia de vivienda, particularmente la enfocada a los hogares con mayor vulnerabilidad, ¿no? Es muy importante establecer desde el Gobierno Nacional condiciones mínimas de las viviendas en donde se consideren aspectos de localización, áreas, espacios, acabados, equipamientos comunitarios, sociales, servicios básicos, etcétera, ¿no? Dice, las soluciones integrales que permiten planificar el territorio desde los gobiernos locales y generar condiciones, ¿no? Impulsar las construcciones de viviendas multifamiliares, ¿no? La disminución de los costos del lote de terreno por la unidad habitacional, también son algunos de los lineamientos que se establecen como políticas habitacionales que se deberían implementar y que son recomendaciones de ese trabajo de investigación que se realizó a través de ese equipo tan importante que formó el CIPEC, ¿no? Y otros aspectos vinculados, por ejemplo, al nuevo modelo del financiamiento para Bolivia, ¿no? Se debe pensar en una gran reforma institucional y, por supuesto, el fortalecimiento de los municipios mediante la creación de entidades u oficinas encargadas de la atención y desarrollo habitacional. Entonces, si bien existe un programa de vivienda nacional, pareciera que este programa debería ser administrado y manejado por los municipios y los municipios deberían ser los fortalecidos en términos de los recursos que van a seguramente invertir en la población eh, eh, que, que ellos conocen, ¿no? A través de sus competencias. Si podemos ver la siguiente, por favor. Entonces, algunas conclusiones tienen que ver con que, por supuesto, la remoción de los obstáculos, de esos obstáculos que habíamos señalado al principio, si bien nosotros apenas hemos abordado el tema legal y urbanístico, sin embargo, la remoción de los obstáculos legales, administrativos, urbanísticos, socioculturales, económicos, financieros e industriales a través de decretos supremos que alineen y armonicen el marco normativo para su mejor funcionamiento, es una propuesta que podría permitir avanzar en el tema, ¿no? Y en términos de nuevos programas de vivienda, crear nuevos impuestos que aseguren flujo continuo de fondos para la vivienda y el desarrollo urbano. Impuesto por vivienda a sectores con rentas extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que un poquito hemos querido presentar y aquí me permito eh, eh, cerrar, digamos, esta
esta presentación con, con la consideración que la alianza entonces es algo fundamental, ¿no? Y las alianzas entre quiénes? Entre, primero, los actores involucrados, que estamos hablando de los gobiernos municipales, el gobierno central, por supuesto, la generación de normativa que permitirá a la banca, por ejemplo, establecer eh, préstamos, ¿no? Que lleguen realmente a las personas que se podrían beneficiar, ¿no? Y, por supuesto, también las alianzas con los actores involucrados, los profesionales vinculados al tema, los arquitectos, los abogados, los ingenieros, ¿verdad? Y, por supuesto, también una alianza estratégica con la academia, ¿no? Porque comprenderán desde el punto de vista del suscrito, eh, hay una necesidad urgente de estudiar estos temas de manera transversal para poder proponer políticas públicas, pero ya, ¿no? Que realmente se puedan aplicar y que den respuesta a los más necesitados. Esa es la ponencia Casa al Foro. Yo les agradezco mucho. Abro, si es que hay preguntas, espero que haya estado clara la ponencia. Atento. Perfecto, Taret, muchas gracias. Se abre el foro, se abre pues, la posibilidad de hacer preguntas en torno a la ponencia que acaba de suceder. Eh, Hay algunas cuestiones, como de costumbre, no sé si alguien quiere levantar la mano y participar. Está abierto el diálogo, el foro. Voy a comenzar mm, diciendo pues que efectivamente hiciste, Tarea, toda una presentación muy sólida en términos de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico sobre lo que implica el déficit habitacional desde la ciudad de Tarija. No sé si esto sea una radiografía a nivel nacional. Tú me dirás. Parece que sí, ¿no? Lamentablemente, claro, hay diferencias en términos de impacto ambiental. Por ejemplo, esto que hemos descrito que sucede en Tarija, fácilmente se puede replicar en lo que pasa en Santa Cruz, pero en Santa Cruz tenemos ya otro tipo de fenómenos vinculados, por ejemplo, a los incendios que tienen que ver con un brusco cambio de uso de suelo, ¿no? Por unos intereses realmente mayores, ¿no? Y entonces esto ya adquiere seguramente, por lo que implica la ciudad de Santa Cruz, otros aspectos. Pero básicamente las consideraciones generales van a aplicarse en la mayor parte de los municipios de Bolivia, ¿no? Ok, bien, perfecto. En ese sentido, la lectura que hago, creo que la mayoría, no sé, de pronto quizás la compartan. Vemos que la lectura es un rezago muy fuerte en términos de una política pública de desarrollo territorial desde la ciudad de Tarija y que puede verse reflejado a nivel nacional. Es decir, eh, siendo un poco bruscos en el calificativo, creo que la política pública de desarrollo a nivel de Bolivia está un poco retrasada. Es decir, eso también impacta, eh, por consiguiente, pues el tema del desarrollo del suelo, el tema de los servicios y por consiguiente el tema de la vivienda. En tal sentido, quiero entender, Tarek, eh, l- con lo que rematabas, con lo que comentaste al final. No vemos realmente una estrategia de alianza para enfrentar el déficit habitacional. Lo que veo o entiendo es más bien esa ausencia, ¿verdad? El CIPEC es la entidad que a través del Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo diagnósticos y estudios, obviamente, porque Bolivia está clasificado dentro de los países, digamos, con mayor rezago a nivel de desarrollo territorial en la región. Y por consiguiente, el CIPEC, digamos que valida esos estudios a través del Banco Interamericano de Desarrollo y las otras
las otras entidades que a nivel regional, eh, mm, digamos que coadyuvan a identificar los problemas, medirlos. Entonces entendería, para cerrar mi intervención, entendería yo que la ponencia está orientada precisamente a generar esa ausencia de alianzas estratégicas para desarrollar el problema, para enfrentar el déficit habitacional de Bolivia, porque realmente no evidenciamos esas estrategias y se evidencia es entonces esa ausencia. Me parece que es válido abordar el problema desde la ausencia, es decir, si no hay estrategias, pues es imposible mostrarlas. Aquí, en la radiografía que acabas de hacer, pues precisamente da cuenta de eso. En las fotografías incluso se evidencia esa, que no son fotografías desconocidas para el resto de quienes estamos en Casa al Foro o que conocemos las realidades de América Latina. Son muy familiares, pero sí entendemos que desde los casos particulares, locales, desde el punto de vista nacional, el caso de Tarija y de Bolivia dan cuenta efectivamente de de una política pública fuerte. Y si bien lo remarcas con el inconveniente que hay en términos burocráticos y de norma, pues esto acrecenta más el problema. Dentro de los seis puntos que presentaste, o que sí que presentaste, pero que profundizaste en dos, que lo que tiene que ver con esencialmente es la normativa urbana y el tema de Ujú. legalidad, el marco jurídico. Hay aspectos socioculturales que valdría la pena también en algún momento o en alguna otra oportunidad conocer, digamos, cómo responde social y culturalmente las familias o los hogares que están viviendo este problema del déficit habitacional. Una pregunta, Tarek. Esto es muy fuerte, el porcentaje de atención. Si estamos hablando del 6,54, eso es que aproximadamente el 93% del déficit no está siendo atendido. Eso significa que entonces el 70%, y tú también lo hablabas, el 70% de los hogares tienen menos de dos salarios mínimos a nivel mensual. ¿Cuál es el promedio de integrantes por hogar en Bolivia, Tarek? Según los datos del censo, son 3 personas, ¿no? Ok, tres Ujú, personas, es decir, que eso triplica el problema, ¿sí? En términos ujú, ya no de personas, en términos ya no de hogares, sino de personas, ¿no? ujú. Realmente de población. Ok, listo, no sé si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Mm, No sé, Tarek, si tienes alguna otra inquietud, algo Sí, para complementar. sí, justamente la intención de la ponencia era esa, ¿no? Era como hacer no ser negativo, sino que realmente ser objetivo en lo que es imperante. Se necesita una alianza para poder resolver el tema. Y cuando hablaba de las competencias que están establecidas en la ley marco, por ejemplo, el fortalecer a los gobiernos subnacionales, es decir, que en lugar de que hayan programas manejados del gobierno central, fortalecer a los gobiernos municipales o los gobiernos departamentales, porque tienen la competencia de atender la vivienda y conocen su realidad, ¿no? Entonces, por supuesto, las alianzas estratégicas tendrían que ir en esa línea, ¿no? En también una descentralización, si quieres, del Estado central para darles las competencias que en realidad ya las tienen a los gobiernos subnacionales para atender este tema. Ok, Tarek, hay un comentario en el chat de Guillermo Orlando Cañón, dice, saludos desde Colombia. Por estos lados, el déficit de viviendas totales se mantiene entre 1,5 a 2 millones de viviendas. Sucede que aquí el problema es de tierras y de eficiencia en los sistemas constructivos, falta de ayuda financiera efectiva, porque tienen que ser subsidiadas. Aquí nosotros, constructora C y V, Inmobiliaria SAS, desde Colombia, le ofrecemos a Bolivia sistemas constructivos para construcción masiva de vivienda social, con construcción automatizada in situ,
desde un piso hasta 5 pisos. Muchas gracias, Guillermo. Una maravilla, ¿no? Esas son las alianzas que podrían darse, ¿no? Imagínate que a través de las competencias del gobierno departamental, por ejemplo, en el caso de Tarija, se pueda lograr un proyecto que tenga la participación privada, ¿no? Y se logre de forma eficiente satisfacer la demanda de cierta población vulnerable, ¿no? Mejorando su vivienda o obteniendo la vivienda. Claro, aquí valdría la pena explorar desde el sector privado como lo invita a Guillermo Orlando, y es cómo desde el sector privado se puede generar un modelo de negocio que dé solución a un problema habitacional, en el caso de Bolivia, ¿sí? De acuerdo a las situaciones, o más bien a las determinantes sociales, culturales, ambientales, geográficas de la región de allá, sí, y que sea competente en términos de costo y beneficio, ¿no? Digamos que ahí es donde vale la pena investigar cómo en alianzas con gobiernos, con ONGs, con entidades públicas, con organizaciones, con constructoras, se pueden establecer modelos de construcción y de negocio que no necesariamente den a pérdida, obvio que no, no se pretendería eso, pero que sí sea un poco más equilibrada la ecuación entre costo y beneficio para todas las partes. Es decir, para quien construye y para quien se beneficia en términos de ciudadanía. Dice, la pregunta, siguiendo con Guillermo Orlando. Dice la pregunta es ¿quién garantizaría las inversiones? El temor de la estabilidad política. Claro, eso es algo eso es algo por explorar, perdón, pero sí vale la pena, Guillermo, proponer, digamos, analizar, investigar y proponer un modelo de negocio con las determinantes en el caso de Bolivia, por ejemplo, en el que se pueda generar un modelo de vivienda, ¿sí? Que pueda ser asequible, subsidiable. Hay subsidios por parte del gobierno de allá y con ayudas de otro tipo de cooperaciones internacionales para, digamos, atender los requerimientos de la población más desatendida. Dice Guillermo, nuestros sistemas garantizan un 40% menos de costos y un 70% menos de tiempos de construcción. Perfecto, esto valdría la pena eh, eh, aterrizarlo en Bolivia, ¿verdad? Aterrizarlo, Tarek. Creo que aquí Guillermo lo que está haciendo es una invitación a considerar eh, esa posibilidad de establecer un modelo de negocio de cooperación entre una entidad, entre una empresa que ya tiene amplia experiencia, según nos cuenta Guillermo, en Colombia, con, digamos, una alianza público-privada con el gobierno de Tarija. No sé si tú tienes los contactos, pero vale la pena investigarlo, vale la pena echarle número, echarle cifra. Conozco un caso de éxito en México, en donde una constructora precisamente llevó a cabo ese estudio y está logrando hacer viviendas masivas en México, en varias ciudades de México, a un costo por debajo de los costos del mercado, pero es decir, con costos reales. Y Ujú, esto sí que impacta el problema del déficit habitacional de manera muy positiva. ujú. Qué bueno, esa es ha sido la intención, ¿no? De presentar la ponencia, pero obviamente cuando hablamos de los actores, hay también voluntades, ¿no? Entonces la voluntad de los actores del gobierno central o subnacional es algo también que tiene que suceder. Nosotros con el mayor de los gustos podemos mediar, podemos contactar, podemos presentar, podemos, ¿no? Para que esto se pueda viabilizar, sería realmente algo muy bueno. Si Guillermo nos da sus datos y yo tal vez podría acercarme a las autoridades para que eso se pueda por lo menos tener una reunión, un contacto sería lo ideal, ¿verdad? Mira, Guillermo dice que el número telefónico es el 313-211 Ujú, 5538. muy bien. Vale la pena hacer. Nosotros vamos a hacer la triangulación como ONG. Hacemos la triangulación con Tarek, con Guillermo y Hábitat Posible. Establecemos una reunión para conocer de manera más profunda las intenciones y las posibilidades, explorarlas. Aquí dice también el correo.
dice G, no sé si Tarek, tú también lo puedes copiar, por favor. Ujú. GoCUB está en el chat, Bien. @yahoo.es y podemos explorar este tipo de alternativas porque el marco incluso de esta ponencia es precisamente las alianzas. Y esto se Evidente. construye es así, así como lo está exponiendo Guillermo Orlando. ¿Desde dónde nos escribes, Guillermo Orlando Cañón? Bueno, un saludo para ambos desde Colombia. Estoy en Bogotá. Y creo que es pertinente que lo hagamos. Tenemos a Tarek en Bolivia, entonces, Guillermo, creo que vale la pena que generemos una reunión interna para, digamos, generar un plan de trabajo y ponernos a Sí, mirar qué posibilidades hay. como quieras. Yo Perfecto. adelanto lo siguiente. Me gustaría que Tarek adelantara ya es cosas concretas, ¿no? Terrenos concretos, quién es el Ujú, propietario, el área y tener concreto cómo será la logística de quién responde por las cosas, quién organiza, quién autoriza, quién firma los contratos, todo eso. Y ujú. perfecto, Guillermo, muy Bueno, bien. Atendida la propuesta. gracias, Guillermo. Haremos el máximo esfuerzo para poder, por lo menos Listo, como dice muy Jairo, contento de poder conectar. colaborar con ustedes y No, Gracias, estarles Guillermo. al gracias, servicio. Ujú. Te contactaremos gracias. internamente. Listo, Qué bueno. Ahí están las alianzas estratégicas. ¿Ah? sí, Qué señor. bueno. Ujú. Bien. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta o podemos comenzar a dar cierre a la ponencia del día de hoy. Bueno, no hay preguntas. Ok, creo que sí, surgió aquí. Angie Amezaga dice la idiosincrasia. Ah, perdón, porque parece que sí hay preguntas. Dice Angie Amezaga, la idiosincrasia de la cultura boliviana puede influir significativamente en la adaptación de los modelos de los modelos de construcción para este tipo de viviendas sociales. Claro, esa es una variable, una determinante que tenemos, que se debe considerar. Claro que sí, Angie. Ujú. Dice Isabel Rosas. Hola Isabel, buenas noches. Dice completamente de acuerdo en que desde la formación deben estudiarse casos reales de manera transversal a estos temas, porque no se puede atender lo que no se puede entender. Miro muchos datos cuantitativos muy poco equidistante con respecto a los datos cualitativos para poder comprender a plenitud la complejidad del problema. Bueno, dice Angie Mesaga, es bueno poder contemplar este aspecto. Claro que sí. Perfecto. Esos son los comentarios que hay. Entonces creo que celebramos que haya un interés particular por querer atender este déficit y por querer consolidar, por lo menos en la primera fase de intención, una posible alianza estratégica. Qué bueno. Tarek, Qué bueno. muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por la ponencia. Esperamos el resumen a manera de ensayo para poder publicar al final las memorias de Casa al Foro. Gracias a los asistentes del día de hoy. Gracias por sus comentarios, por sus buenas intenciones, por sus saludos. Y les invitamos para que dentro de 8 días, este viernes, ya quedan dos ponencias de Casa al Foro. Terminamos el 5 de noviembre. Quedan dos ponencias. La siguiente ponencia es el próximo martes 29 de octubre a las 7 de la noche, hora Colombia, en la que abordaremos precisamente el tema desde México. Volvemos a México, un tema desde México relacionado con la relación del arquitecto en la autoproducción social del hábitat. Y finalmente, el 5 de noviembre tendremos una conferencia muy interesante en términos de propuesta de material, un material inventado y ya está pues patentado por un ingeniero aquí colombiano. Bueno, él es español, que es el ingeniero Andrés Valverde Farré,
con el material Gualam. Esto es una alternativa de Guadua para poderlo llevar, sí, como producto y como solución a disminuir precisamente los materiales derivados del petróleo. Entonces son las dos últimas charlas. Gracias, Tarek. Gracias a todos los invitados. Saludos a vuestra casa y buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, Jairo. Un abrazo fuerte desde Tarija, Bolivia. Hasta Claro que sí. pronto. Saludos a tu Bueno, un casa. abrazo. Saludos a Un todos. Gracias abrazo. a todos y a todas. Saludos.